Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer ahí el versículo 12 en adelante. En mi Biblia hay un subtítulo antes de iniciar el capítulo 13 que dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Sí lo han visto? Ok. Entonces, voy a abreviar toda la lectura y voy hasta el versículo 12. Dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, eh, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado de cómo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos a partir de aquí. Padre, te quiero agradecer esta mañana la oportunidad que nos das de estar aquí, eh, escuchándote, Señor, alabándote, bendiciéndote, dándonos cuenta de toda la obra que haces en medio de nosotros. Y venimos con un corazón dispuesto. Yo te pido en el nombre de Jesús que las palabras que vamos a estar hablando, Señor, eh, hemos orado que vengan de parte tuya y que cada uno de nosotros las pueda recibir en su oído y en su corazón para ponerlas por obra en sus vidas, Señor. Porque tu palabra dice que una fe sin obras es una fe muerta. El oír algo sin ponerlo en la práctica de parte tuya, Señor, no nos sirve mucho. En el nombre de Jesús te ruego que nadie de los que estamos aquí salgamos de este lugar como hemos entrado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hace muchos años, ¿no? Conocimos un libro que se llamaba los cinco lenguajes del amor. Se llaman los cinco, los seis. Los cinco lenguajes del amor. Entonces, este libro habla de las diferentes formas en las que podemos expresar algo. En este caso, el amor, ¿no? Y es un libro que se recomienda para las parejas, para los matrimonios. Ahora cualquiera lo puede leer, no hay ningún problema. Pero habla de que hay cinco formas diferentes de expresar nuestro amor, ¿no? Puede ser a través de palabras, puede ser a través de acciones, puede ser a través de regalos y las otras dos ya no me acuerdo. ¿Amén? Pero hay cinco diferentes formas. El chiste es que nosotros estamos hablando de que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, ¿no? Y hemos creído que, y bueno, la palabra de Dios nos habla de que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, dar testimonio es decir, así, a mí me consta, como acaba de decir ahorita Miguel, o sea, mi caso, lo que yo viví, lo que a mí me consta, lo que yo he experimentado, es esto, ¿ok? Entonces, uno lo puede expresar verbalmente, ¿verdad? Verbalmente. Entonces, yo a través de mi palabra estoy diciéndote que eh, de la misma manera que Dios se cruzó en mi vida y me rescató y me abrió los ojos a una realidad espiritual que yo desconocía, así también tú puedes abrir los ojos a esa realidad espiritual que quizá desconozcas, ¿no? Ah, gloria a Dios. Esa es una forma, pero hay otra forma, hay otro lenguaje que es el lenguaje de los hechos. ¿Me oyes? Hay un dicho que dice que el lenguaje de los hechos es poderoso, que el lenguaje hablado es poderoso,
pero el discurso inspira, y es poderoso e inspira, pero el ejemplo arrastra. ¿Me oye? O sea, nosotros podemos decir que si tú hablas con alguien, oye, mira, que fíjate que conoce y nos pueden convencer de algo, nos pueden invitar a hacer algo. Pero los hechos de las personas no nada más nos convencen, sino nos arrastran. ¿Ok? Y yo quiero hablar hoy precisamente de eso, de lo que está aquí el Señor Jesucristo diciéndoles a sus discípulos. La meta del cristiano, hermano, la meta del cristianismo y en la vida del cristiano, pues, es que nosotros nos, nos desembaracemos de nosotros mismos, que dejemos de que nosotros seamos el centro de nuestra vida. En el mundo en el que vivimos, el ego, la soberbia, el orgullo, el yo, tiene un lugar preponderante. Yo soy el que más hago las cosas. Yo soy el mejor hasta allá. Yo soy aquí, yo soy acá. Y constantemente nuestra lucha es por eso, por querer ser nosotros los que X. Entonces, de alguna forma, vivimos en un mundo con valores que se oponen a los valores eternos. ¿Sí? Mientras que en el mundo tiene una persona que es ser quizá la Miss Universo, la más hermosa de todas las mujeres que existen en el planeta en ese momento. En Cristo Jesús, eso es irrelevante. Vana es la gracia y la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Me explico? O sea, hay cosas que son temporales, que son pasajeras en la vida de nosotros, y hay otras que son eternas. Y dentro de la fe cristiana, de lo que se trata es que nosotros podamos aspirar a participar de las cosas eternas de nuestra vida. ¿Amén? De los valores que van a preservarse mucho tiempo después de que nosotros dejemos esta tierra y que van a continuar siendo vigentes. Así que el Señor Jesucristo está en este capítulo 13 del libro de Juan, del Evangelio de San Juan, está hablando de los últimos momentos, es de sus últimos sermones que él da a sus discípulos, particularmente a sus discípulos, no son como el sermón del monte que hablaba a las grandes multitudes. Ese es un sermón particular hacia los que estaban siendo seguidores de él. ¿Verdad? Y él les hace ver una cosa, dice, en este mundo, las personas grandes, importantes o valiosas son las que mandan, son las que truenan los dedos, son las que dicen, yo soy aquel. Así son las cosas. Dice, pero en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. El más grande es el que se interesa en el ser humano de tal manera que lo pueda servir, apoyar, bendecir, como le queramos llamar, en su vida, a cualquiera. No solamente, dice la Biblia, que hagamos bien a todos, a todos. Y después le añade, mayormente, quiere decir primero a todos, pero si hay alguien al que le tienes que, con mayor énfasis, dice, a los de la familia de la fe. ¿No? Entonces, el cristiano tiene que aspirar a ser un servidor del prójimo. En un mundo en donde se trata de aprovecharse del prójimo. Vivimos en una ciudad, hermano, y yo cada vez me siento más conflictuado. Para moverse de un lugar a otro, estamos hablando 3, 5 kilómetros de distancia, hijo, tienes que pelear. Poco que se vas a pasar. Es una locura el tráfico. Tenemos más
más carros en la Ciudad de México que habitantes en El Salvador. Yo creo que en la Ciudad de México hay como unos, y las zonas conurbadas, entre 6 o 7 millones de automóviles. Y en El Salvador hay 5 o 6 millones de habitantes en todo el país. Entonces, 5 millones, 6 millones de carros, 7 millones, pues si tú vas moviéndote, lo siento, hágase un lado porque lo que pasa soy yo. Y así muchas veces. Y hay personas que van manejando y ponen la direccional, sacan la mano, y el carro que viene atrás dice, ja, ¿a poco crees que vas a pasar? No, hombre, ¿qué te pasa? Y ahí voy, ¿no? Hemos manejado en otras partes, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hemos llegado a ir, tú pones la direccional y el carro de atrás se detiene para que tú pases. Pero aquí pones la direccional, sacan un carro. En una ciudad y en un país así, amén, nosotros estamos siempre buscando por nosotros mismos y pocas veces nos ponemos a pensar en otras personas. Se ha hecho un mundo demasiado individualista. Y entonces llegamos a la conclusión de que el que es más feliz es el que más tiene. El que mejores y más juguetes tiene, esa persona va a ser más feliz en este mundo. Pero el Señor Jesucristo nos quiere sacar de esa mentalidad, nos quiere sacar de esa forma de pensar y nos quiere llevar a un entendimiento en donde la persona más realizada, más plenamente eh, realizada en su interior, es aquella persona que aprende a servir a otros. Dice, llegó el último, fíjese cómo dice la escritura, ¿eh? Lo voy a leer yo nada más. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí me explico? Y dice, y como sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos. Me perdí. ¿Cuál estoy? En el 5. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estoy diciendo escuchen esto, hermanos. Estoy diciendo que estaba hablando de los últimos días de su presencia en la tierra. Estoy diciendo de que él dice, ¿qué les puedo dejar a estos? ¿Cuál es la mejor y más grande enseñanza que puedo darles? Ah, ya sé, les voy a dar un sermón. Entonces el sermón que les da no es un sermón hablado, ¿no oyes? Es un sermón con sus actos, con sus hechos. Él agarra y se levanta de la cena, del lugar donde están cenando, ¿sí? Comiendo, se quita su túnica o su capa, mejor dicho, y después se pone una toalla y empieza a lavarle los pies. Ahora esto, pues así como que nosotros lo vemos a distancia y decimos, bueno, está bien, ¿no? Que lave los pies. No, 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 no es así. No es tan sencillo, ¿no? Hablando de los tiempos del Señor Jesús, el pavimento de las calles es así como ahorita, eran unas calles pavimentadas, preciosas, así. No, 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 no era tal cosa, ¿no? Eran puros terregales, ¿eh? O sea, que la gente que caminaba y los zapatos que usaban hacían que los pies, a todos los seres humanos les sudan los pies, unos más, otros menos. ¿No? Y luego con el polvito, y luego caminando en la calle. Entonces ya cuando llegaban a cenar, ojo, esto es una realidad, una tradición en aquellos tiempos. Cuando una persona llegaba a una casa
No sé si se acuerdan de esa historia. Y llegaba a esa casa. Entonces, eh, si la casa era una casa que tuviera sirvientes, había un sirviente encargado específicamente de lavar los pies a los visitantes. A mí me ha tocado llegar en país, fuimos, eh, yo no recuerdo cuál, fue la República Checa. Fuimos a la República Checa hace varios años. Y entonces tú entras y te tienes que quitar los zapatos para entrar. Y con mi calcetín con hoyo, imagínate. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces, entras, te quitas los zapatos y empiezas a caminar. Y a veces he visto esa misma costumbre en otras casas por acá. Pero allá es de cajón. Entonces tú entras y cuando entras, ahí ves un chorro de zapatos. Y dices, pues, ¿qué? No, los quitas. Los pones allá y tienes que caminar. ¿Okay? Bueno, imagínense en aquellos tiempos del Señor. ¿Ven? Entraban las personas y si era una familia pudiente y tenía siervos, entonces el siervo de menor rango era el encargado de lavarle los pies. Si había otro siervo, porque no, pues es que este se dedica al jardín, ese es otro. Este otro se dedica a la comida, ese es otro. El que era el que estaba ahí, ese lava los pies. Tenía que lavar los pies todos. Entonces, vamos a llamarlo así, no era una actividad precisamente muy relevante. Decimos, que yo soy, ¿qué haces en tu trabajo? Yo, pues lavo los pies. ¿Me explico? Pero no era así como decir, oh, este cuate es el que lava los pies, es el mejor siervo que hay. No, no. En el caso en el que la casa no tuviera los recursos, entonces uno de los hijos se encargaba de lavar los pies. ¿No? ¿Cuál creen que era el hijo que se encargaba de eso? ¿Eh? ¿Y por qué creen eso? ¿Quién cree que va por las tortillas aquí en México? ¿Aquí? ¿Al mayor o el menor? A ver, ¿a alguien le tocó ir por las tortillas? ¿En la casa? ¿A poco no? ¿Sabes que vete por las tortillas tú? Pues ya sabías que tú eras el más chico y podías. Bueno, pues así era. El menor de los hijos. Ese el que tenía que lavar los pies. Entonces el Señor se levanta ese día, sabiendo que le quedan poco tiempo de vida, entendiendo la importancia de que, ¿qué les puedo dejar? ¿Qué sermón les puedo dar? ¿Qué predicación les puedo dar a estos? Dice, no, ¿sabes qué? No les voy a dar ningún sermón, ninguna predicación. Voy a enseñarles lo que tienen que hacer. Y entonces agarra un lebrillo, lo llena de agua y se pone a lavar los pies de cada uno de ellos. Uf. Para muchas personas eso sería, bueno, para Pedro, si seguimos leyendo, entonces dice que cuando llegó con Pedro, el versículo 6 del capítulo 13, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya saben que ese Pedro era aventado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que vamos por ahí, también todo. Entonces, el punto dice, no, 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 el Señor dice, no, no, no. El que ha sido lavado, ya no tiene que ser lavado, sino solamente los pies. Ustedes ya han sido lavados por la palabra que os he hablado. Eso es lo que dice. Entonces, el mensaje que él estaba compartiendo no era un mensaje de palabras, fue un mensaje de hechos. Ese es el chiste de la vida cristiana. De eso se trata ser cristiano. ¿Eh? No de que tengas la doctrina más clara, más ortodoxa de tu vida. No de que entiendas los grandes misterios de la palabra de Dios. No de que tú y yo, amén, seamos unos eruditos en el conocimiento y qué volver a decir, no hay nada malo en eso. Amén.
Pero de lo que se trata es de que nosotros actuemos como verdaderos siervos de nuestros congéneres, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, los seres humanos. Le dijeron al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El más grande mandamiento es que amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es igual. Amén. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ah, ya ves. Entonces, el segundo mandamiento es que me ame a mí mismo. Y entonces sí voy a amar al prójimo. No, no, no. Tú y yo ya nos amamos a nosotros mismos. No tenemos que, nadie tiene que darnos un mandamiento para que nos amemos a nosotros mismos. ¿O sí? ¿O tú no te amas a ti mismo? ¿O tú dices, no, pues estoy enfermo, no voy al doctor? ¿O tú dices, no, pues tengo este... No, tú ya te amas a ti mismo, yo ya me amo a mí mismo. Todos nos salimos, todos nacemos en este mundo amándonos a nosotros mismos. Pero así como nos amamos a nosotros mismos, si no queremos que nos dé tos. Y si alguien le da todo su catarro, ay, es que este frío, es que este calor, es que esto, ay, no voy a ir a trabajar. Bueno, ese fue por el trabajo, por el cumpleaños, eso fue otra cosa. Pero yo digo por solo, por catarro, ay, ya no. Nos amamos. El primer mandamiento no es que el segundo mandamiento no es que tú te ames a ti mismo. El segundo mandamiento es que hagas a tu prójimo como tú quieres que el prójimo haga contigo. Esa es la esencia de la vida cristiana y eso es lo que el Señor Jesucristo viene a nosotros a rescatarnos y enseñarnos y a que prediquemos con ese ejemplo. ¿Me estoy explicando? Si no se trata de que tú hagas a una persona, mira, quiero hablar contigo, te voy a hablar del Evangelio. En este momento, abre la Biblia ahí en el Evangelio según San Juan. Pon el capítulo 3. Mira lo que dice ahí. No, 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 no. Amén. Lo que el Señor Jesucristo dice es que tú te acerques a una persona y que digas, oye, te he notado como que andas así medio tosijoso. ¿Ya fuiste al médico? No. Y ¿y por qué no has ido? No, pues es que la verdad, eh, a veces algunas personas son más abiertas, otras menos. Y pues es que no tengo ahorita. Ay, qué lástima. Bueno, yo voy a ir por ti para que te sanes. No, voy a decirte una oración para que no es así. ¿Sabes qué? Vamos al médico. Quizá no vamos a ir ahí con un especialista del Hospital Ángeles, pero vamos al doctor Simi. Amén. Esos del doctor Simi son bien aceptados. Aleluya. Eso es algo importante. El que tú hagas algo por alguien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás proclamando el evangelio. Estás hablando del Señor, estás hablando de la obra que Dios hizo en tu vida. No es que estés hablando de que yo soy una buena persona. Cuidado con eso. Porque entonces nos podemos equivocar y pensar que somos buenas personas. No somos buenas personas, amén. Si el Señor Jesucristo no se cruza en nuestras vidas, hermano, somos tan capaces de lo peor como el peor de los seres humanos. ¿Me oyes? Así de ese calibre somos. No hay nadie, no hay uno solo bueno. No hay uno que nunca peque y que haga el bien. No hay uno solo. Entonces, cuando el Señor se cruza en nuestras vidas, Él lo que quiere hacer es sacarnos del reino de las tinieblas con todas sus estrategias y con todos sus principios y con toda su estructura y traernos al reino de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y en el reino de su Hijo amado hay otros valores y otros principios como puede ser la honestidad, como puede ser la humildad, como puede ser el servicio, como puede ser la negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. La responsabilidad, tome su cruz. Amén. Y esos son otros valores, son otros principios. Y eso está muy bien para que lo platiquemos. Pero lo mejor es que lo vivamos. ¿Cuántos me están oyendo? O sea, lo que Dios quiere es que nosotros, que nuestro cristianismo no sea un cristianismo de domingos en la iglesia cantando alabanzas. Oh, qué padre, eso no tiene ninguna bronca, hermano. No pasa nada, no afecta nada. Yo no tengo que hacer ningún cambio en mi vida para solamente venir el domingo y cantar alabanzas. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios en mi vida para que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo también, amén, yo pueda expresar mi fe a través de mis hechos. Porque la Biblia dice, una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Me estás oyendo? Ahora, eso que estoy diciendo yo ahorita, de que esa es la meta del cristianismo, en que podamos servir a las personas, que podamos hacer
Dice, es esto que estoy haciendo tú no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender después. ¿Ven? Porque el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Va a ser el discípulo ser como el maestro. Al rato, cuando tú estés aprendiendo a lavar los pies de los otros, entonces vas a aprender de lo que se trata, de lo que les estaba enseñando en este de los últimos días de mi vida aquí en la tierra. Pero eso no fue todo. O sea, ese es en los últimos días del Señor. Amén. Ahora quiero que vayamos a Marcos en el capítulo 6. Y también vamos a leer desde el versículo 34. Marcos 6. Me gusta mucho eso. Dice así. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. ¿Quiénes iban a comprar pan? No, la multitud que estaba ahí. Dice ahí, despídelos. ¿A quién? A esa multitud, a ese grupo que estaba con ellos. Dice el versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. A esa multitud, los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor Jesús, despídelos, porque la hora ya es avanzada, la hora ya es avanzada y el lugar es desierto. Que vayan y compren pan, pues no tienen que comer ellos. Fíjate qué conscientes eran estos hombres. No por algo los escogió el Señor. Eran personas con un coeficiente intelectual bárbaro. Es tarde, ¿no? No hay lugar, el lugar está desierto. Lo mejor que hay que hacer es que se vayan y que a ver dónde compran pan para que pues, andan ahorita sin comer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor les dice, pues sí, tiene mucha razón, es lo que voy a hacer. No, dice el Señor, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Estamos hablando de cuando está iniciando el Señor su ministerio. Aquí en Lucas, perdón, en Marcos, también les aparece en Lucas y también aparece en Mateo, esta escritura. Estaba iniciando el Señor su ministerio. Y desde que inició su ministerio les estaba diciendo, hey, de lo que se trata es de que sirvamos a las personas. No se trata de que pues despídelos, porque pues, ya me di cuenta que estas personas tienen esta necesidad, que se vayan a ver quién los atiende, a ver dónde encuentran pan, porque aquí no hay. Y el Señor dice, no están enfocando lo que es la enseñanza que yo quiero dar. No están dándose cuenta que de lo que se trata es de que nosotros podamos hacer algo por ellos. Amén. Ese es el punto, hermano, esta mañana. El punto no es que nosotros tengamos un discernimiento de las cosas y, sí, lo que tiene que hacer este es aquel y el otro aquí y aquella persona así. No. De lo que se trata es que nosotros podamos desarrollar el mismo corazón del Señor, tengamos compasión por el que está necesitado y hagamos algo a su favor.
Amén. Ahora, esto es fácil. 3 años estuvo el Señor con estos discípulos, ¿sabe? Con estos hombres, empezando, luego lo dijo, ¿saben qué? Hay que servir. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces no fue no fue nada más, es un milagro. Había una enseñanza detrás. Había una enseñanza detrás, y la enseñanza detrás tienen que aprender a tener compasión por las personas y darle al necesitado, gastarse, invertir. En otra escritura dice, denles vosotros de comer. Bueno, en esta misma dice, denles vosotros de comer. ¿Cómo? O sea, no, ni que tuviéramos tanto dinero para poder, no, despídalos. Yo no dudo que alguien lo haya hecho. En otra escritura dice, y pueden, busquen qué tienen. Y dice uno, Señor, son 5 panes y 2 peces. Es lo que tenemos. Prácticamente le estaban diciendo, imposible es para nosotros. Y dijo, no, sí pueden. Tráiganlos para acá. Y vamos a orar. Y vamos a creer en la provisión de Dios. Y vamos a creer en la gracia de Dios. Vamos a orar para que Dios haga algo. Entonces tráigalos y los empieza a partir, y se los empieza a dar, y se empieza a partir, y no se acababan, y no se acababan, y no se acababan. No sé si han visto esos trucos de esos magos que agarran y sacan. Bueno, pues así pasó, hermano. Y bolillos, y bolillos, y bolillos, gloria a Dios. Y comieron todos, y se saciaron, y sobraron todavía varias cestas llenas. Eso fue en el inicio de su ministerio. Ahora, cuando ya él sabe que va a ser entregado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, cuando él ya sabe que las cosas se van a acabar, ¿qué hago con ellos? ¿Qué es lo que les puedo enseñar? ¿Qué es lo que vale la pena? Yo ya me voy a ir, tienen que tener algo claro en sus vidas, tienen que saber de qué se trata la fe cristiana, tienen que saber de qué es el Evangelio. El Evangelio no es agarrar y poner las manos y que salga ese demonio y que salga el otro. No, 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 no. El Evangelio se trata de que vamos a servir. Me estoy explicando. Y para servir necesitamos conocer al Señor Jesucristo y experimentarlo en nuestras vidas. Y no es fácil, no es fácil. Ojalá fuera así de fácil. Una de las cosas que nos preocupan a los pastores es que la congregación vaya creciendo espiritualmente, vaya asimilando cosas y que no estén todo el tiempo tropezando con la misma piedra. ¿Me estás oyendo? El ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra. El único ser que ve una piedra, pum, se cae. Y pasa mañana y pum, otra vez. Y pasa mañana y otra vez. No aprendemos. Hay otros que en cuanto tienen piedra dicen, no, yo voy por acá. Pero los seres humanos somos difíciles para aprender. Pero queremos eso, que usted aprenda, que usted vaya desarrollándose. Yo sé que el Señor les dio esta enseñanza aquí, en el capítulo 6 de Marcos, y dijo, no, pues ya saben que hay que dar. No, no sabían todavía. Pasó todos sus 3 años con él, y cuando ya se iba, cuando él ya los iba a dejar, dice, ¿qué hacer? Pues ya no aprenden. ¿Cuántos pueden decir, ouch? Ay, lo que yo soy ese. Porque sabes qué, cuando estaba yo mirando esa escritura, yo dije, ay, qué difícil es agarrar las necesidades de otros y hacer algo por ellas. Qué difícil es. Qué difícil es mejor nosotros negarnos a nosotros mismos. Nos parecemos más al sacerdote y al levita que al buen samaritano, ¿no? Quiero casi concluir con esa historia en Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa de la ley de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, o sea que la teoría la tenía el vato. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿cuántas veces no somos los intérpretes de la ley nosotros? Queriendo justificante, dijo Jesús, justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Era un intérprete de la ley. ¿Qué dice ahí? Un intérprete de la ley. O sea, ¿cuál creen que era su conocimiento de la ley de este hombre? ¿Eh? Interpretaba, sabía, entendía, tenía cerebro, tenía pensamientos, inteligencia, todo, ¿no? Dice, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? El principal mandamiento es este, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Ay, pero ¿quién es mi prójimo? Ah, te voy a poner quién es tu prójimo. ¿Amén? Y le dice, un sacerdote, un levita, primero una persona en un camino es asaltada, es dejada medio muerta, entre Jerusalén y Jericó, una ciudad conocidísima, un camino conocidísimo, entre Tasqueña y Xochimilco. ¿Qué pasó? Aquí estaba, ahí lo agarraron y se lo echaron en el plato, lo dejaron tirado, ahí medio muerto. Pasó el sacerdote, lo vio el sacerdote. ¿Ustedes creen que el sacerdote conocía de la palabra de Dios? Hermano, cuando tú te pones a leer los, de, los sacrificios, las ofrendas y todo lo que se presentaba para poder ser un sacerdote, todo lo que tenía que hacer un sacerdote, tú dices, estos cuates sí que tenían que estar bien concentrados en lo que hacían, conocían bien, pero esa persona tirada, hacer algo por ella, ¿no? Y la Biblia, y es que el Señor es interesante, porque le dice, y después pasa el levita, sacerdotes y levitas eran judíos, y los samaritanos eran como primos. Y entre los judíos y los samaritanos había una pugna, había una diferencia, algo así como que tú eres fifi y yo soy chai, alguna cosa por el estilo. Porque eran de la misma zona y todo, pero se sentían diferentes. Entonces, y dice, y vino el samaritano y lo agarró y lo levantó y lo vendó y lo puso en su caballo, lo llevó al mesón, dijo que lo cuidaran y después se fue. ¿Cuál es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién fue su prójimo? El otro no va a decir samaritano porque mientras que dije el samaritano, va a decir se le da judío. Los samaritanos son mejores que yo, no. Es el que tuvo misericordia. Ah, y bueno, pues ve tú ya. Vamos poniéndonos aquí. Mira, ¿de qué le sirvió al sacerdote conocer todos los rituales y todas las cosas? Y cuando ve a una persona necesitada, ¿qué evangelio le iba a predicar? ¿De qué le sirve el pastor? ¿De qué le sirve al líder de la alabanza? ¿De qué le sirve a cualquiera de nosotros estar ahí conociendo tantas cosas? Si cuando hay una persona, cuando hay una necesidad, no hacemos nada. ¿Cuántos están aquí? Nada, no hacemos nada.
¿Es fácil? ¿Sabes una cosa? No es fácil. Yo puedo decirle, yo ya tengo muchos años en Cristo, no te digo cuántos, pero yo sé que hay mensajes que nos retan y hay mensajes que nos desafían. Pero eso no quiere decir que yo saliendo de aquí, usted saliendo de aquí, ya es una persona ya que mañana va a ser la persona primera necesidad, luego va a hacer algo por ello. Pero deseo que al menos no se salga del proceso. Que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser un servidor de mi prójimo. Quiero predicarte con mi ejemplo, con mis hechos, por amor a ti, por gratitud a ti, por la bondad que has tenido para conmigo, no porque yo sea y que quiera que me levanten el monumento Santo Tomás de quién sabe quién. Creo que por eso fue grande esta la Teresa de Calcuta, ¿eh? Independientemente de haber sido de las mojitas de aquí y de allá, ella dio su vida, ella predicó como le. No fue, ay, qué palabras, ay, pero no tenía la doctrina. Yo te aseguro que cuando lleguemos al cielo, y nos vamos a andar preguntando, bueno, y a ver, dime qué dice Génesis 3:23. Lo vas a ver y vas a decir, ¿no sabes qué? Esta persona hizo esto por el otro, por aquel, por aquel, por aquel. Estás aquí. No es fácil, es un proceso. Porque ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no hacemos tan rápido las cosas? Te voy a decir solamente tres cosas por las que no hago, por las que no asimilamos tanto el cambio. ¿No? La primera, porque se requiere ser perseverante. Porque nosotros nos salimos de aquí y después ya se nos olvidó el mensaje, entonces ya no perseveramos. Salimos de aquí y decimos, hoy sí, yo necesito, de verdad es que yo necesito predicar con el ejemplo. La verdad es que yo necesito usar otro lenguaje, el del que solamente el de dar testimonio en la calle, que no es malo, ni de ninguna manera. Ahí está Miguel. Gracias a Dios por eso él está aquí, ¿no? No es malo eso, pero quiero ir más allá de eso. Hay que ser perseverantes. El pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto y la idea era que llegara a una tierra de bendición. Pero cuando empezaron a atravesar un desierto y en ese desierto tenían que ser formados interiormente, transformados en toda su forma de pensar y de entender y de depender de Dios, en lugar de depender de Dios, empezaron a decir, ¿por qué nos sacó Dios para matarnos en este desierto? Para que no tuviéramos que comer, para que nuestros hijos, para que todo tipo de cosas. Amén. 40 años. Porque en lugar de caminar hacia la libertad, empezaron a mirar hacia atrás. Porque muchas veces nosotros, en lugar de mirar hacia adelante y seguir en el Señor, estamos volviendo a mirar atrás cuando te decían, eres así, desasado. El único importante para un creyente es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Si tú vienes a una iglesia cristiana y cantan una alabanza, esa alabanza tiene que exaltar a Dios siempre. Siempre, si es cristiana, tiene que decir, Él es el Señor, el que pagó el precio por mis pecados, como cantamos hace. Amén. El que me regaló de gracia su amor y me rescató, el que tuvo compasión de mí, él es, o sea, en una iglesia nadie es más importante ni más grande. Y para que nosotros podamos acercarnos a él, a ser como el maestro, es un proceso que demanda nuestra persistencia. Tenemos que ser persistentes. Lo primero es ser persistentes. Lo segundo es tener conocimiento. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde ir si no sabemos a dónde ir? Debemos de saber a dónde ir. Debemos conocer su palabra, debemos saber qué es lo que Él nos pide. Ser humilde. Dice la Biblia por allí en Filipenses, dice que en ustedes, en nosotros, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, amén, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir tiene que estar en nosotros. Pero ¿cómo vas a saber que ese sentir tiene que estar en ti
si no tienes conocimiento, si no lees, si no te involucras. Primero, no haces un acometimiento firme. Segundo, no tienes conocimiento. Y lo tercero, no lo practicas. Lo poquito que tú y yo sabemos, hay que practicarlo. O es que yo hasta que no entienda bien no voy a practicar. No, no, no. Lo que ya entendiste, practícalo. Una persona se acercó y le dijo a un hermano, hermano, es que la verdad yo ni entiendo la Biblia. Cuando la leo nada más, unas dos, tres cositas capto. Entonces el pastor le contestó y dijo, mira, de lo que no entiendes, no te preocupes. Preocúpate de lo que sí entiendes. Porque eso es lo que Dios te va a pedir cuentas. Amén. Es que yo no entiendo si en el Apocalipsis los cuatro jinetes, el jinete que va en el caballo blanco ese, o cómo está esa cosa, pero no lo entiendes, no, no, mira, sabes lo que es servir a tu prójimo, empieza por ahí, lavar los pies, échale, ¿para qué estás pensando que? Mantente en lo práctico, en lo que ya sabes. Ay, es que yo sí llegaré al cielo, no sé, mira, si tú das el primer paso, ahí vas a hacerlo, y luego da el segundo, y no estés pensando que, qué lejos del cielo, uy, qué camino está tan angosto. Da el primer paso, practica lo que ya sabes, practica lo que Dios ya te dijo. Amén. Sé persistente. Ese es el gran problema del mexicano, y yo soy mexicano, sé de lo que estoy hablando. Amén. Iniciamos cosas, 100, terminamos una en la escuela. Para que una persona termine en la universidad, entran 100 a la primaria. Bueno, estoy dando estadísticas de la historia cuando yo estudié. Entran 100 a la primaria y salen 3 de la universidad. 97 personas, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? Se quedaron. Es que estaba muy difícil, no entendían las matemáticas. No, es que su mamá no les dio dinero para los cuadernos. Es que su papá se fue. Lo que quieras. La realidad de las cosas es que no somos, decía suegra, si Benito Juárez fue huérfano, sus abuelos no lo cuidaron, ahí anduvo y fue presidente. ¿Por qué? Ah, pues es que todas las cosas que hicieron se le alinearon, ¿no es cierto? ¿No? Porque perseveró en lo poco, porque se aferró. Vamos a cerrar los ojos un momento. Quizá tú no has iniciado el proceso. Quizá tú no has dicho, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Quizá no has dicho, Señor, yo soy un pecador y mi pecado es lo que más me estorba, mi egoísmo es lo que más me estorba, mi soberbia es lo que más me estorba, mi yo. Niégate a ti mismo, dice su palabra, niégate, no, tú no puedes seguir en pos de mí, dijo el Señor. Si alguno quiere venir, tiene que negarse. No, 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 Señor, en esto no, 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 esto no me lo quites, no, no, yo te dejo todo menos esto. Entonces, ¿a poco, Señor, le vas a estar regateando lo que le vas a dar o no? Ese es el dueño de la vida. Si nunca has iniciado este proceso, ¿eh? Decía la hermana Mariana hace unos momentos, pues se encontró con una persona que dijo, no, pues la Biblia sí, yo lo he estudiado y esto. ¿Y por qué no te congregas? Yo sé que yo también fallo, pero ¿por qué no te congregas? Ah, es que yo ya sé tantas cosas. La Biblia dice, no dejes de congregar. Sí, lo dice, ya todo lo demás que le quieras añadir y poner, y, o sea, es paja de bote, es paja. Delante del Señor, cuando lleguen al juicio y vengan y esas obras tengan que ser pasadas por fuego, esos argumentos tengan que ser, van a salir volando. Es que quiero hacerles dos invitaciones a todos ustedes, y yo también. Si no has iniciado el proceso de ser un seguidor de Jesucristo, si no has iniciado porque dices, no, es que no creo que valga la pena ser su seguidor, yo te quiero decir una cosa. Hay millones de personas en el mundo que pueden atestiguarte que vale la pena ser un seguidor de Jesucristo. Yo soy uno de ellos. Vale la pena, vale la pena. No hay nada, nada que este mundo te pueda ofrecer.
Nada que tú puedas hacer, nada mayor que rendirte al Señor Jesús. Decirle, Señor, nada, no hay nada que se compare a eso. Y después de ahí empezar el proceso de transformación. Transfórmame. Como decía yo, con persistencia, con conocimiento, con práctica, transfórmame. Hay algunos que dicen, sí, yo lo hice, ya inicié, pero me ha costado mucho trabajo. Pues inicia, hermano, o sea, no, o vuélvete a meter al camino. Algunas veces no nos salimos del camino, nomás nos quedamos parados, pues entonces empieza a caminar otra vez. Empieza a caminar. Me salí, me salí de la lucha. Me ganó la religión, el conocimiento, lo externo. Y no estoy practicando lo que tengo que practicar. Y tú eres alguno de estas dos personas que estás aquí en esta mañana. Yo te invito a que pases a la tarde y despertamos una alabanza.